Cualquier problema que surja, avísenme, ¿sí? Bien, entonces les decía que vamos a repasar un poquito para qué hacemos un análisis de varianza si nosotros sabíamos hacer un test de hipótesis cuando teníamos que comparar dos medias. Eso lo hacíamos a través, por ejemplo, de una prueba T en bioestadística. Si teníamos dos medias, queríamos ver si eran distintas, si podíamos afirmar que eran estadísticamente distintas, y teníamos un test, ¿sí?, para probar eso. Fíjense que era la prueba T era lo que habíamos aprendido a usar. Acuérdense que ahí planteábamos una hipótesis, que la media 1 era igual a la media 2, versus la alternativa, que la media 1 era distinta a la media 2. Habían distintas maneras de plantear las hipótesis. Y esto era equivalente a decir que la media del tratamiento 1 menos la media del tratamiento 2 era igual a 0. La alternativa que era distinto en este caso. O sea, tenemos una herramienta estadística que nos sirve para comparar medias y decidir si son diferentes. Entonces, ¿por qué ahora, que es uno de los principales objetivos de la técnica de análisis de la varianza, usamos esa técnica en lugar de unas pruebas T que teníamos acá? Bueno, hay situaciones en las que son equivalentes, ¿sí? Pero en general nosotros lo que vamos a tener acá en los diseños experimentales es hacer la comparación de más de dos medias, ¿sí? Para una comparación de dos medias va a ser lo mismo hacer una prueba T como la que conocíamos o hacer un análisis de varianza. Mientras que cuando empecemos a tener más de dos medias, va a ser mucho mejor compararlas a través de una prueba de ANOVA y no a través de pruebas T. Fíjense qué situación tendríamos si teníamos que contrastar más de dos medias. Es lo que llamamos como comparación de muchas medias, ¿no? Ahí dice como comparaciones múltiples. Fíjense, si tenemos que contrastar tres o más medias, y tendríamos que hacer todas las comparaciones de a pares posibles para ver quién es la distinta y si hay realmente una que es distinta, ¿sí? Esto aquí en un ejemplo muy sencillo. Fíjense que si tuviéramos que comparar cinco medias, o sea, cinco tratamientos, por ejemplo, nosotros en los que estábamos viendo en el ejemplo anterior que vimos del análisis de varianza, teníamos tres tratamientos, ¿no? El rojo, el amarillo y el azul, creo que eran los colores o parecidos. Esos eran nuestros tres tratamientos. Supongamos que ahora que tenemos que hacer cinco tratamientos a comparar. Esos cinco tratamientos pueden ser, por ejemplo, distintos niveles de fertilizante que queremos probar, ¿sí? Entonces tenemos la dosis 0, la dosis 1, 2, 3 y 4 de fertilizante. Así tendríamos cinco medias que serían de nuestro interés comparar para ver cuál es la mejor, por ejemplo. Eso llevaría a que nosotros tendríamos que hacer una combinación de 5 tomados de a 2. Eso serían 10 pruebas T en total que tendríamos que hacer para sacar conclusiones y de ver si realmente hay alguna de esas medias que es distinta, y lo cual avalaría que tengamos que usar el fertilizante, ¿sí? ¿Se entiende? Habría que hacer muchas pruebas T, según lo que nosotros conocemos hasta ahora. Eso está relacionado con las pruebas. ¿Se acuerdan con lo que era el error de tipo 1, error de tipo 2? Esas cuestiones que tienen que ustedes repasar de lo que son los test de hipótesis. Fíjense que si tenemos que hacer 10 pruebas, ahí tenemos la probabilidad de cometer error de tipo 1, que es lo que vamos a tener acá, y que aquí está planeada como el complemento. Fíjense, él dice, ¿cuál es la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es verdadero? Eso sería equivalente a calcular 0,95 si cada una de las pruebas T las estamos haciendo con un 5% de significación. Lo tendríamos que elevar a la 10. Eso nos da 0,5987, y por complemento podemos sacar el alfa, que es la probabilidad de error de tipo 1, que tendríamos a la hora de comparar esas 10 pruebas. O sea, nosotros tenemos que hacer 10 pruebas para sacar nuestra conclusión. El error global que estamos haciendo, el alfa global, fíjense que es enorme, ¿sí? Es muy grande, es del 40%. O sea, eso que nosotros decíamos, ¿cuál es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadero? Que nosotros creemos que es del 5%. Ese 5% es solamente cierto cuando hago una comparación de medias. Pero si tengo que hacer muchas, todo ese error se va acumulando, ¿sí?
En este caso, fíjense con un ejemplo muy sencillo donde hay que comparar 5 medias, tendríamos un error global del 40%, ¿sí? Casi la mitad, casi como eh, al azar, ¿sí? 50 y 50%. Entonces, de ahí surge la idea de que es mucho mejor buscar otra alternativa, otra técnica estadística que nos sirva y que nos asegure que el error que estamos cometiendo es menor que ese, si no, se empieza a, a multiplicar muy rápidamente. ¿Sí? 5 medias a comparar es algo que casi siempre tenemos. ¿Sí? Y de ahí para arriba suelen ser la cantidad de medias que tenemos que comparar. Tratamientos que suelen ser de interés de probar en un análisis de varianza de un diseño experimental. Entonces, aquí introducimos algunos conceptos del análisis de varianza, que ya los hemos estado charlando y que los vamos a charlar mucho a medida que vayamos viendo el diseño experimental. Fíjense que el objetivo del análisis de varianza es determinar si existen diferencias significativas entre medias correspondientes a niveles de un factor. Lo que estamos introduciendo acá son algunos de los conceptos de cómo vamos a estar llamando a las partes de este análisis de varianza. Vamos a llamar factor a una variable que es controlada, que clasifica a los individuos, ¿sí? Es lo que comúnmente también llamamos en diseño experimental el tratamiento. Eso puede ser en el ejemplo que estuvimos viendo recién, el fertilizante, pero pueden ser otros factores los que yo voy a estar estudiando, como la temperatura, un color, estado civil. Es algo clasificatorio, ¿sí? Para nosotros en este análisis de varianza. Vamos a llamar nivel a cada una de las categorías de los valores que puede tomar ese factor, ¿sí? En el ejemplo anterior podían ser la dosis, ¿sí? Va a ser la dosis 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esos van a ser distintos niveles del factor que a mí me interesa estudiar. ¿Tá? Ustedes me van parando si hay que reforzar alguna de esas ideas. Nosotros vamos a tener dentro de nuestro modelo a la variable respuesta, que esto ya lo hemos comentado, que es nuestra variable objeto de estudio. En estos casos de análisis de varianza es una variable para nosotros siempre va a ser cuantitativa, es lo que vamos a estar midiendo como respuesta. Y vamos a tener que tener cuidado también con la definición de repeticiones, lo vamos a ver muchas veces, que es el conjunto de individuos que reciben igual nivel de un factor. ¿Sí? En el caso que estuvimos viendo en la clase anterior, eran cada una de las plantas. ¿Se acuerda que le aplicábamos un fertilizante? Y cada planta en ese caso era un individuo y al que le aplicábamos un fertilizante. ¿Sí? Pero las repeticiones no necesariamente es un individuo, puede ser un conjunto de individuos. ¿Sí? Estos conceptos es muy importante de ir afianzándolos desde ahora y van a ser más aún determinantes a la hora de decidir qué diseño experimental es el que vamos a estar utilizando. Bueno, en esto de aquí vamos a ir muy por arriba y ustedes me paran si realmente necesitan repasar algo. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Teníamos nuestras poblaciones, cada una con sus medias. Teníamos los supuestos del modelo, eso es importante porque acuérdense que los supuestos del modelo, los supuestos son una parte de ese modelo, ¿no? Muy importante que siempre hay que verificar. Entonces, fíjense que lo que tenemos que nos dice es que hay K poblaciones de medias, cada una con su media, mu1, mu2, hasta la última, mu-K que tengamos, que están asociadas a esos niveles del factor que nosotros queremos estudiar, donde las observaciones o datos están distribuidos de manera normal, acuérdense, son independientes y tienen la misma varianza. ¿Sí? Eso ya habíamos visto también cómo se ponía. ¿Sí? Ahí tenemos las letras. Esto ya lo han visto también en la práctica. Si hay alguna notación que es necesario repasar, me avisa. Ahí tenemos el modelo poblacional, donde tenemos la variable respuesta. Vamos a tener en nuestros modelos de análisis de la varianza una mu general. ¿Se acuerdan que es la media general de toda la población? Más, después les vamos a sumar un tau sub i, que es el efecto del tratamiento. ¿Se acuerdan que era lo que estábamos viendo a ver si al aplicar
un determinado nivel de un factor hace que se corra hacia un lado o hacia el otro. Ese era el efecto de tratamiento. Y a su vez tenemos en nuestro modelo una parte aleatoria que es la del error. Que, bueno, aquí tenemos que la sumatoria de todos los tau es igual a 0 y que todos los errores tienen distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrada. ¿Sí? Acuérdense que en la notación nosotros poníamos acá el I y D, que eran independientes, idénticamente distribuidos con distribución normal 0 sigma cuadrada. ¿Sí? Bueno, en un análisis de varianza, ¿cuáles son las hipótesis que entran en juego? Fíjense qué es lo que testea un análisis de varianza. El H0 es que la media 1 es igual a la media 2 es igual a la media sub i que tengamos. O sea, mu1 es igual a mu2 es igual a mu3, que es igual a la mu general. ¿Sí? Esa es la hipótesis de partida que tenemos en una ANOVA. O sea, todas las medias están superpuestas. ¿Sí? Esto es equivalente a escribirlo de esta forma. H0 como tau sub i es igual a 0. Tau sub i, acuérdense que es el efecto de tratamiento. O sea, es lo mismo que decir todos los tratamientos son iguales a 0. No hay ninguno que cambie nada en la respuesta. Aquí tenemos para todo i. O sea, ninguno funciona o ninguno hace correr la media. Son todos iguales a 0. Muy importante aquí es ver cuál es la alternativa en esta hipótesis. Fíjense que H1 dice al menos una mu sub i es distinta. ¿Sí? Este es un error que a veces cometemos en el análisis de la varianza. ¿Sí? Por eso la alternativa es muy importante de tenerla en cuenta. Alternativamente lo podemos escribir como H1 tau sub i es distinto de 0 para algún i. ¿Sí? O sea, alguno de los tratamientos es distinto de 0. ¿Qué es lo típico de creer que estamos testeando en un análisis de varianza? Es, si rechazo H0 digo que todas las medias son distintas. Y eso no es lo que me está respondiendo el test F de un análisis de varianza. La hipótesis 0 es todas son iguales, o sea, ninguna funciona, la hipótesis nula, versus la alternativa es alguna es distinta. Eso es lo que voy a estar testeando con un ANOVA. ¿Sí? Bien, y acá tienen el modelo muestral. No vamos a seguir porque no nos vamos a detener en eso ahora que las clases virtuales son más sintéticas de lo que estábamos teniendo antes. Esto también ya lo vimos en la clase anterior, cómo eran las sumatorias, de dónde salían y cómo se confeccionaba. ¿Sí? Esto lo voy a pasar rápido, solamente si hay alguna duda lo vamos a conversar. Tienen aquí en las transparencias también las fórmulas de cálculo para cuando esto se hacía a mano. Esto está, ya no lo hacemos más a mano, lo hacemos directamente con la computadora, pero ustedes tienen que tener todas las referencias aquí para confeccionarlos. Lo que me quiero detener aquí es en repasar. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos en la tabla de análisis de la varianza era construir estos cuadrados medios? ¿Sí? Que eran las sumas de cuadrados divididos sus grados de libertad. Y lo importante era que si nosotros le calculábamos esperanza a esos cuadrados medios, íbamos a tener en el caso más sencillo la esperanza del cuadrado medio de los tratamientos y la esperanza del cuadrado medio del error. La esperanza del cuadrado medio del error era sigma cuadrado, ¿sí? Que es la variabilidad, nosotros en agronomía diríamos la variabilidad natural que tenemos de los datos. ¿Sí? Versus que la esperanza del cuadrado medio del tratamiento es la variabilidad natural más una cantidad que es la que nosotros llamamos efecto de tratamiento. ¿Sí? Es el efecto promedio de los tratamientos. Como estas eran varianzas o se denominan pseudo varianzas, lo que podemos construir en la tabla de análisis de la varianza era la prueba F. Una prueba F que hacía cuadrado medio del tratamiento arriba y cuadrado medio del error abajo. ¿Sí? Entonces, al hacer este cociente sería como estar haciendo un cociente entre estas dos cantidades. Y se acuerdan que era lo que pasaba acá. Si
rechazo H0 lo que me está diciendo es que la cantidad de arriba es más grande que la cantidad de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Por este efecto del tratamiento. Entonces cuando rechazamos H0 lo que estamos diciendo, hay efecto de tratamiento. Estamos rechazando qué hipótesis, acuérdense la hipótesis que teníamos, vuelvo para atrás, la hipótesis que teníamos acá. Rechazo esta hipótesis, ¿sí? Rechazo que son todas iguales a 0. Entonces, hay efecto de tratamiento, no me dice que todas son distintas, me dice que alguna es distinta. ¿Eh? Pero lo que logro acá es comparar a la vez todas las medias con un alfa, que por ejemplo, ahora si yo lo fijé del 5%, sé que voy a dar esa conclusión con ese alfa fijo y no tengo un alfa aumentado como era el caso que presentamos al principio donde estábamos haciendo muchas comparaciones de a 2. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de por qué necesitamos construir nuestra tabla de análisis de la varianza. ¿Sí? Y acá tenemos un resumen, lo vuelvo a decir rápidamente. Todos los cálculos que vimos anteriormente y lo que ustedes tienen en el software, o una parte de esto es lo que a ustedes les sale en el software, eso dependiendo del software que uno utilice, tienen la tabla de análisis de la varianza donde tienen aquí en las filas las fuentes de variación y en las columnas la construcción del test. Las fuentes de variación, que es lo que está aquí como FB, en el caso más sencillo es el tratamiento, el error y el total. ¿Sí? El tratamiento vamos a ver que a medida que tengamos diseños experimentales más complejos, esto se va a ir agrandando, vamos a tener más fuentes de variación, porque vamos a tratar de explicar, ¿se acuerdan que era lo que hacían los modelos? ¿Sí? Dice, bueno, a ver, ¿cuánto se debe a esto? ¿Cuánto se debe a aquello? Y eso es lo que vamos a tratar de estar explicando. ¿Sí? Esto también lo podíamos llamar como fuente de variación explicada, y esta, la del error, era lo no explicado, ¿sí? O el error. Tenemos los grados de libertad, tenemos las sumas de cuadrados, todas estas cantidades están puestas anteriormente como se calculan, los cuadrados medios. Aquí está para repasar cómo estas cantidades, a quienes están estimando, que son estas cantidades en la teoría, cómo construyo el test F, y después uno puede tener los distintos F críticos para rechazar. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos a mano, que también hacíamos en bioestadística. ¿Sí? Ahora, en vez de tener estos valores críticos contra el cual uno compara el F observado que tenía en la columna anterior, el software, ¿qué hace? Les puede tirar el F observado, algunos sí, algunos no, y si no, después les va a tirar el valor de P, el valor de P de este F observado. Y con ese valor uno lo va a utilizar como guía para rechazar o no rechazar H0. ¿Está? Esto es rápido para que repasemos los conceptos de qué estamos haciendo en el análisis de varianza. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo con unos datos donde tenemos un factor con 3 niveles, T1, T2 y T3. Acá está todo, digamos, los datos y cómo lo haría uno para construirlo a mano. Aquí tenemos el resumen de la tabla de análisis de la varianza, donde tenemos la fuente del tratamiento, la del error, sus grados de libertad, los cuadrados medios, el F, que es el cociente entre el cuadrado medio de tratamiento y el cuadrado medio del error, y el valor de P asociado a este F. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que nosotros diríamos? Si nos fijamos un alfa del 5%, o sea, un alfa de 0,05, vemos que este valor de P es más chico, es mucho más chico que 0,05. Entonces rechazamos H0. Rechazamos H0, ¿qué nos está diciendo? Que hay efecto de tratamiento. ¿Sí? ¿Eso nos está diciendo que T1 es distinta de T2 y es distinta de T3? No, nos está diciendo que alguna de esas medias es distinta, que alguno de esos niveles que nosotros estuvimos probando es distinto. Por ejemplo, si estos fueran 3 niveles del fertilizante, diríamos, bueno, a ver, alguna de esas dosis es distinta. Yo todavía no sé si son todas distintas o si hay alguna que es distinta y hay dos que son iguales. ¿Sí? Y eso es importante seguir en el análisis porque justamente
es lo que queremos responder. Decir, bueno, a ver, ¿qué dosis de fertilizante voy a recomendar utilizar? ¿Cuál fue la que tuvo mayor rendimiento? En un ejemplo. O en el problema que nosotros estemos estudiando, sacar alguna conclusión de esas medidas en particular, ¿sí? Pero siempre haciendo antes el análisis de varianza, que es la prueba global que nos habilita a buscar que hay diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos con ese nivel de significación que determinemos en nuestra prueba F, que hay alguna que es distinta, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de estos conceptos? Antes de repasar rápidamente lo que son cómo verificamos supuestos de la ANOVA. ¿Alguna duda desde lo conceptual de lo que hace la ANOVA? Están ahí todavía, ¿no? No, ninguna duda. Bárbaro, bien. Importante entonces acá que tengan bien claro cuál es además de cómo se construye la tabla de ANOVA, cuál es la hipótesis que estoy rechazando o que no estoy rechazando, ¿sí? Bien, entonces ustedes saben que lo primero que tienen que hacer en este modelo de análisis de la varianza es verificar si los supuestos se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Yo aquí voy a repasarlos nada más, ustedes lo están viendo en la práctica y si tienen alguna duda pueden plantearla ahora o verla o la vemos después en la clase de consulta, ¿sí? ¿Por qué hay que verificar los supuestos? Porque acuérdense que nosotros estamos modelando. Cuando estamos modelando, acuérdense que el modelo lo que trataba era de explicar la realidad que estamos viendo, ¿sí? Y nosotros vamos a decir, bueno, bajo estas circunstancias yo digo que está pasando esto. Bueno, estas circunstancias que uno está fijando hay que chequear si son ciertas o no. Porque si no son ciertas, todo lo que deduzcamos después va a estar contaminado porque estamos planteando un modelo que no es el correcto, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay tres grandes cosas que estamos suponiendo en este ANOVA sobre los residuos, sobre los errores, ¿sí? Que son independientes, que tienen toda la misma distribución, que es normal en este caso, y que tienen la misma varianza. Esas tres cosas son las que uno tiene que estar chequeando eh, en el modelo, ¿sí? Profe, hago una consulta. Por supuesto. Si, por ejemplo, hacemos la hipótesis nula que vos estabas diciendo de si puedo decir que al menos hay efecto de un tratamiento, Sí, sea que me da rechazo o no rechazo, y después verifico los supuestos y no se me cumple ninguno de los dos ni de ay, ¿cómo se dice? homoelasticidad. Homeostasticidad, eso, o normalidad. Sí. ¿Significa que lo que hice anteriormente no me sirvió porque no Es, puedo seguir con ese modelo? exactamente, sí, exacto. Sí, sí, Bien, sí. Antes de concluir lo que nos está diciendo la ANOVA, hay que chequear si el modelo está bien. Porque la ANOVA se construye con ese modelo. Si ese modelo no es el adecuado, hay que cambiarlo. Sí, perfecto. Muy bien. o sea que si me dio que hay efecto de al menos un tratamiento, yo no puedo saber con certeza si es verdad porque los supuestos no se me verificaron. Exactamente. Lo primero que tienen que hacer es Bien, chequear los supuestos. O sea, en la práctica ustedes cuando lo están trabajando es, bueno, plantean su modelo, les van a dar todos los resultados antes de meterse a ver si hay o no hay efecto de tratamientos, quién es el importante y uno se embala a sacar, bueno, recomiendo tal fertilizante, ¿va? Primero verifiquen los supuestos, porque si los supuestos son muy feos, hay problemas con los supuestos, primero hay que solucionar eso, porque si no el modelo es para otra cosa, no es para lo que yo estoy suponiendo, ¿sí? bien, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Por eso también en el práctico ustedes vieron que les pusimos hace unos años ya que decidimos poner ese ejercicio donde lo primero que tienen que hacer ustedes es chequear modelos, como para que les quede claro que es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Entonces ahí tenemos estos tres supuestos que estábamos conversando sobre la aleatoriedad, la normalidad y la homocedasticidad, ¿sí? Son los tres supuestos que tenemos que chequear, ¿sí? La aleatoriedad
habla de la independencia, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver después en los diseños experimentales es que la independencia las vamos a estar asegurando con la aleatoriedad de los tratamientos, ¿sí? Porque eso me va a decir, me va a asegurar que las repeticiones que estamos haciendo de un ensayo reciben los niveles de tratamiento en forma independiente, ¿sí? Unos de otros. Es la única manera de asegurar que los datos sean independientes, ¿sí? Entonces, ese en general no lo vamos a chequear de ninguna manera, pero sí tenemos que estar, no olvidarnos que es muy importante y que a la hora de recolectar la información o de diseñar un experimento tiene que estar la parte de la aleatoriedad, ¿sí? Eso suele ser un punto que muchas veces se olvidan, ¿sí? Entonces, cuando tengan que hacer un ejemplo o resolver un problema, acuérdense que eso está y la independencia ustedes tienen que decir, bueno, a ver, la independencia la estamos asegurando porque en el protocolo para hacer este ensayo o para recolectar los datos se hizo en forma aleatoria, ¿sí? Si no, es un problema, ¿sí? Ya después más adelante cuando veamos diseños más avanzados vamos a charlar sobre eso. Después tenemos la normalidad. La normalidad generalmente la vamos a chequear con pruebas como las que ustedes estuvieran haciendo a mano recordando de un H cuadrado o de un QQplot, ¿sí? O hay distintas formas de verificarlo. La aleatoriedad también se puede ver a través de los gráficos, de los residuales. Y la homocedasticidad, esa palabra por ahí media rebuscada, lo que quiere decir en realidad es que la varianza es igual en todas las poblaciones. ¿Se acuerdan de los dibujitos que vimos la otra vez? ¿Sí? Este es el supuesto más importante en la tabla de análisis de la varianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, acuérdense que la fuente de variabilidad del error asume que la esperanza es sigma cuadrado y es la misma para todos, ¿sí? En este modelo sencillo que estamos viendo nosotros. Y si las poblaciones tienen variabilidad distinta, esa cantidad que se está calculando en la tabla de análisis de la varianza va a estar sobreestimada o subestimada, ¿sí? Entonces eso va a hacer que la prueba F sea cualquiera, ¿sí? Entonces es muy importante chequear que la homocidasticidad se cumpla en el ANOVA, ¿sí? Los tres supuestos son importantes. El más importante, si lo tendremos que poner en grados de importancia, es la homocedasticidad, ¿sí? Eso se puede hacer a través de test, como el test de Leven, el test de Bartlett, que son algunos de los test que ustedes tienen en el software, y también se verifica a través de los residuales, ¿sí? Los residuales, el gráfico de residuales versus predichos, es el gráfico que les da mayor información. Es el primero que tienen que hacer. Ustedes hacen una ANOVA, lo primero es pidan ese gráfico, porque ese gráfico es el primero que les va a estar marcando si hay problemas, ¿sí? Y después uno va a ir verificando cada uno de estos puntos con otros test o reforzándolo con otro en forma gráfica o en forma de un test analítico, ¿sí? Pero el gráfico de residuales es lo primero que tienen que hacer, porque eso les va a decir está bien o no, ¿sí? Y obviamente son gráficos subjetivos, ¿sí? Los gráficos siempre son subjetivos. Entonces, hasta que uno se hace el ojo y ve si hay problemas o no problemas o cuál es el problema que está, uno tiene que ponerse, digamos, tener mucha práctica. Pero bueno, es lo primero que tienen que empezar a ver Profe, y después asociarlo a otros test. Sí, decime, ¿me escuchan? sí, yo tengo una consulta. Decime. El supuesto de aleatoriedad, la verificación la hacíamos de la misma manera que la veíamos con el tema de los gráficos de residuales para la normalidad de la homocedasticidad, con el de, ¿cómo se llama? El residual versus fitted. Claro, ese es el gráfico O, de residuales versus predichos, ¿sí? La aleatoriedad acá es lo que yo les digo, no la vamos a verificar, ¿sí? Se puede ver, ¿sí? Si hay algún problema con algún factor, cuando los factores son más complejos, pero no nos vamos a meter con eso. Es lo que yo le decía, que la aleatoriedad nosotros tenemos que asegurarnos,
o sea, en realidad la independencia la tenemos que asegurar a través de la aleatoriedad, ¿sí? No, Claro, no vamos a estar viendo, en principio, el gráfico de residuales solamente es para ver eso, ¿sí? está bien. Van a ver que eso va a ser mucho más fácil que lo vean después cuando veamos el gráfico de cuando veamos la unidad de regresión, ¿sí? Eh, pero bueno, es empezar a hacerse el ojo, ¿sí? La independencia la vamos a estar chequeando con la aleatoriedad, ¿sí? Suelen Está bien. hacerse, está buena la pregunta porque suelen hacerse un matete con esto, ¿sí? Y responder mal, ¿sí? Sí, así que practíquenlo y vuelvan a preguntarlo para quedarse tranquilos que lo que están diciendo, lo que están viendo está bien, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda de cómo chequear supuestos? No me voy a tener en cada una de las técnicas acá, las pueden buscar, van a tener actividades y bueno, y las están viendo también en la práctica, ¿sí? Cada una de estas, ¿sí? Cómo hacer una prueba de chi cuadrado, lo repasaron ustedes, cómo hacer QQplot, lo pueden buscar, también eh, lo pueden ver en distintos material teórico, lo pueden ver eh, los que saben usar Infostat en el manual de Infostat, qué sé yo, pueden buscarlo por distintas vías. Y cualquier cosa nos avisan si necesitan material para chequearlo, ¿bien? Pero son cosas que ustedes tienen que conocer. Bien, entonces seguimos con la parte ahora de que ya la estuvieron viendo ustedes y estuvieron haciendo consultas también a través del foro de qué hacemos después que hacemos el análisis de varianza. O sea, tenemos la tabla de análisis de varianza, ¿sí? Nos dio que había efecto de tratamiento, o sea, alguna de las medias es distinta. Bien, eso es importante, pero es un paso nada más. A mí lo que me va a interesar es decir, ¿quién es el distinto? ¿Sí? ¿O son todos distintos o hay algunos que son distintos? ¿Sí? Y esto es lo que empezamos a ver con las comparaciones de los tratamientos, ¿sí? Las comparaciones de los niveles del factor sería, ¿sí? Fíjense que ahí les dice, la prueba F responde a la hipótesis global sobre los efectos de tratamientos, ¿sí? Pero ¿cómo seguimos en el análisis? ¿Sí? Hay dos maneras de seguir con el análisis, ¿sí? Y es lo que vamos a estar haciendo con las comparaciones. Y acá un punto importante que también suele ser de, de discusión, de que uno se arma acá un menjunje de los términos y de cómo estoy haciendo el análisis entre qué es a priori y a posteriori, ¿sí? Eh, Continuamente pasa este problema, por lo cual vuelvan a preguntar continuamente porque los preguntamos en los finales, en los parciales y siempre meten la pata, ¿sí? Fíjense que les dice ahí, hay dos tipos de comparaciones, una que se llaman a priori y otra a posteriori. Hacen referencia a si los test se planifican de antemano, antes de obtener los datos, antes de saber cuáles van a ser los resultados, o si las pruebas las hacemos una vez que ya tenemos los resultados. A eso hace referencia al término a priori o a posteriori. Les digo con qué se lo confunden siempre. Esto se lo confunden con decir antes o después del análisis de varianza, ¿sí? Y ese concepto está mal. El análisis de varianza siempre se hace primero, ¿sí? Porque el análisis de varianza es el que me va a habilitar o no a buscar comparaciones. Me va a decir, sí, busque porque hay alguna distinta. O me dice, no, no busque porque son todas iguales, ¿sí? Y son todas iguales a la media. Entonces no hay efecto de tratamiento, ¿sí? Entonces no es que hay algunos test que se hacen antes de hacer el análisis de varianza y otros que se hacen después, ¿sí? Todos se hacen después del análisis de varianza. Lo que varía es si yo los planifiqué, yo ya sé a quiénes quiero comparar, entonces voy a hacer muchas menos comparaciones, o si no sé cuál es la distinta y voy a empezar a comparar entre todos los resultados que obtuve. ¿Sí? Bien, sí, piénsenlo y vuelvan a preguntar si no les quedó claro. Entonces, tenemos en los
las comparaciones a priori a las comparaciones planificadas. Son distintos nombres que los pueden encontrar, y dentro de eso tenemos los que se llaman contrastes. Hay unos que se llaman contrastes ortogonales y otros que se llaman contrastes de tendencia. Y entre las pruebas a posteriori o comparaciones múltiples de media, porque ahí vamos a comparar muchas medias, hay muchos test, muchísimos test, ¿sí? Y acá les estamos nombrando algunos de los más conocidos, que es el LSD, Tukey, Duncan, y hay montones más, ¿sí? Eso depende de cuáles están en los soft, pero uno puede pedir muchos, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro? Aquí hacemos referencia con a priori y a posteriori, y estos dos grandes tipos que ahora vamos a conversar, ¿sí? Me dicen si hay algo que tengamos que volver con esto, ¿sí? ¿Qué son las pruebas a priori? ¿Qué son estas pruebas que son planificadas? Son contrastes ortogonales que se plantean de antemano. La idea es que yo sé, antes de hacer el experimento, a quiénes quiero comparar, ¿sí? Fíjense qué les dice. Se plantean comparaciones de dos o más grupos de medias al momento de diseñar el experimento en función de algún interés en particular. O sea, yo ya tengo claro a quién quiero comparar. Un ejemplo. Testigos sin aplicación versus tratamientos con algún tipo de aplicación. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué es el testigo? Siempre puede ser, en este caso, un testigo en el que no aplico nada. Digo, bueno, a ver, ¿cuál es el rendimiento de los manzanos si no hago ninguna fertilización? Versus cuál es el rendimiento de los manzanos haciendo algún tipo de fertilización. Y fíjense que entonces yo ya de antemano sé qué quiero hacer. Quiero sacar una conclusión sobre si eso es cierto, ¿sí? Después también podría planificar más, ¿sí? Después podría decir, bueno, si es cierto que poner algún fertilizante cambia el rendimiento, ¿cuál de los fertilizantes que provee es el distinto? Pero yo lo voy a ir planificando. Fíjense que un concepto importante que tenemos acá es que se pueden realizar tantas comparaciones como grados de libertad tenga el factor. O sea, cuando uno tiene los grados de libertad, podría descomponer la información que hay en esa suma de cuadrados, o sea, en esa variabilidad que yo estoy viendo de un determinado factor, en tantas comparaciones como grados de libertad tenga. Siempre y cuando esas comparaciones sean ortogonales, me van a responder toda la información que pueda yo sacar de ese factor, ¿sí? Y eso es lo que estuvieron por ahí también consultando cuando estuvieron viendo los contrastes, cómo se ponen los factores y demás, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo en donde lo que nos está diciendo es la media del tratamiento 1 versus la media del tratamiento 2 y tratamiento 3. O sea, quiero comparar estas dos cosas. Es como el ejemplo que tengo acá del testigo. Supongamos que este es un testigo y estos son dos niveles o dos fertilizantes distintos, ¿sí? Entonces, lo que voy a probar es si este vale la pena versus estos dos. ¿Cómo podría escribir esta hipótesis? La puedo escribir de esta forma, ¿sí? Como 2 veces la mu1 menos mu2 menos mu3, ¿sí? En realidad, para empezar esto, lo más fácil es poner que la mu1, esto se lo voy después a escribir en una hoja, porque ahora acá no tengo pizarra como para poder escribírselos, es que la mu1, la hipótesis sería mu1, H0, mu1 igual a mu2 más mu3 dividido 2. ¿Sí? Esa es la hipótesis en la que yo podría escribir esta H0. O sea, esta H0, que aquí está puesto con palabras de lo que yo quiero contrastar, podría ser mu1 igual a mu2 más mu3, estos dos, este lado del igual, dividido 2. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, en promedio poner una dosis, la dosis 2 o la dosis 3 del fertilizante es lo mismo a poner la dosis 1, que puede ser, por ejemplo, el testigo sin aplicar, ¿sí?
Si nosotros de ahí despejamos, y eso es lo que está puesto aquí, despejamos para obtener la hipótesis nula, el 2 que está aquí abajo pasa para el otro lado, tenemos 2 por mu1, y después pasamos el mu2 y el mu3 para este lado del igual, y eso nos va a quedar igualado a 0. ¿Sí? Esa es la manera de construir el contraste. ¿Sí? Es simple, después yo se los voy a poner en una hoja para que les quede más claro. ¿Sí? No entremos acá al pizarrón, no tengo manera de estar escribiéndoselo ahí. Y acá tienen la respuesta general. Esta hipótesis nula escrita de esta manera es la que nos va a servir para escribir los contrastes, ¿sí? En el software. Aquí está puesto cómo se calcula esto a mano. Nosotros no nos vamos a meter con eso porque no lo vamos a calcular a mano. Pero sí, siempre va a ser importante esto, que ustedes planteen H0 y que sepan escribirlo en términos de la hipótesis nula, porque esa es la manera en la que van a poder rescatar los coeficientes que van a necesitar en el contraste. ¿Sí? Fíjense qué particularidad tiene esta hipótesis nula, en que quedaron los tres niveles mu1, mu2 y mu3, ¿sí? O sea, los tres niveles que tenemos en nuestro factor de estudio, y adelante tienen estos coeficientes, el 2, en este caso acá tengo el -1 y acá el -1, ¿sí? Igualados a 0. ¿Sí? De acá tenemos que rescatar, que después lo vamos a retomar, que están todas las medias y que los números sumados de los coeficientes que están delante de las medias van a dar 0 cuando los sumemos. ¿Sí? Esa es la forma de construir un contraste. ¿Sí? Fíjense qué es lo que tenemos aquí. ¿Cómo lo expresamos en forma vectorial? ¿Sí? Siempre es esto, tengan en cuenta a partir de acá, y esta va a ser la forma fácil de construir los coeficientes. Fíjense que acá teníamos 2, -1, -1. Y eso es lo que tenemos aquí. Hay un contraste, que acá está puesto como C1, que nos dice, si usted agarra la suma de cuadrados del tratamiento y la descompone con estos coeficientes, 2, -1, -1, eso es un vector, ¿sí? Usted va a testear esa hipótesis, ¿sí? La hipótesis que teníamos en la diapositiva anterior. Bien, fíjense que este correspondería al coeficiente de mu1, este al de mu2 y este al de mu3. Y si sumamos todos los números de los coeficientes de este vector, nos da 0. ¿Sí? Acá tenemos otro contraste. Fíjense que hay un contraste que dice 0, 1, menos 1. ¿Sí? En este contraste, acuérdense, este estaba asociado a mu1, este a mu2 y este a mu3. Este contraste, los coeficientes de este vector, me dice este menos este igual a 0. En la hipótesis, aquí está haciendo referencia a esto acá. Esto sería como si en esta hipótesis de acá, esto no está. ¿Sí? Esto no existiría, solamente tendríamos a mu2 menos mu3 igual a 0. Y esto, como no está en la hipótesis, aparece como 0. Entonces, la mu1 no entra en juego. Entra la mu2 y entra la mu3. Y esto las está comparando entre ellas. Entonces, cuando nosotros calculemos este contraste, ¿qué es lo que vamos a estar comparando en términos de medias? Fíjense, en el 1 comparábamos el testigo versus las dos dosis de fertilizantes. Y en el contraste 2 lo que estamos comparando es, ¿el testigo entra en juego o no? Porque tiene un número 0. Lo que entra en juego aquí es la dosis 1 versus la dosis 2 del fertilizante. Entonces, fíjense que esto y esto tienen información complementaria. Si uno hace esta prueba, lo que me dice es, ¿vale la pena o no vale la pena poner fertilizante? ¿Por qué? Porque los está contrastando contra el testigo.
Si esto me da que es significativo, yo podría seguir con este otro contraste, donde lo que voy a hacer es, bueno, si vale la pena poner fertilizante, ¿cuál vale la pena poner? ¿Esta dosis o esta dosis? ¿Sí? Entonces estas son, fíjense que las dos comparaciones útiles a la hora de estar decidiendo sobre el fertilizante. Es, por un lado, ¿vale la pena o no vale la pena poner fertilizante? Eso me lo va a responder el contraste 1. Y después, ¿cuál de los niveles del factor es el importante? Si el 1 o el 2 o los dos son iguales. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula, esta no le hagan caso porque no la vamos a calcular. Lo que es importante es que ustedes en el contraste sepan armar los coeficientes que tienen que cumplir con esas normas, de que estén completos, o sea que estén todos los niveles. Acá está, lo que lleva es un 0. ¿Sí? Y que la suma de 0, la suma de todos los coeficientes de cada contraste, y que, bueno, obviamente están respondiendo a la hipótesis que uno quiere. ¿Cómo sabemos que este contraste y este contraste son ortogonales? Bueno, hay que hacer el producto vectorial entre estos dos. ¿Sí? Ustedes repasen cómo se hacían productos vectoriales y van a ver que si el producto de estos dos vectores es igual a 0, nos dice que son independientes. Desde un punto de vista geométrico es que son ortogonales esos vectores, y desde el punto de vista estadístico lo importante para nosotros es que nos está diciendo es que tienen información distinta, ¿sí? Son independientes. Entonces, en la práctica, fíjense que es muy importante porque nos está respondiendo cosas distintas. No hay uno que esté metido dentro del otro. Y eso es lo importante de la diferencia con las comparaciones múltiples. Cuando uno hace muchas comparaciones, está reiterando muchas veces test que pueden estar respondidos con comparaciones anteriores. Los contrastes ortogonales lo que nos aseguran es que cada uno de los contrastes que estamos haciendo nos están respondiendo cosas distintas. ¿Sí? Bien, eso hay que ir practicándolo, viéndolo con los ejemplos que ustedes tienen, pero aquí estamos presentando o repasando algunas de las cuestiones que por ahí ya han estado viendo en la práctica y cómo se construyen. Vuelvan a preguntar aquí o en las consultas sobre la naturaleza de lo que estamos respondiendo con estos tests. ¿Sí? Los contrastes de tendencia, que es el otro tipo de contraste que tenemos acá, que también son ortogonales, sí se utilizan para casos especiales, ¿sí? de los tratamientos. Fíjense que les dice que se pueden realizar cuando la variable clasificatoria, o sea, el factor que nosotros estamos estudiando, tiene un carácter ordinal o cuantitativo y a su vez que sea equidistante. Y lo que hacen estos tipos de contrastes de tendencia, que son también vectores, es que analizan tendencias polinómicas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que los niveles de los factores que nosotros estemos, o el factor que estemos estudiando, tenga un trasfondo cuantitativo y sea equidistante. En el caso sencillo que nosotros tenemos de el fertilizante que venimos viendo, por ejemplo, podríamos tener que la dosis 0 es nada de fertilizante, el D0. El D1 son 100 kilos de nitrógeno por hectárea y la D2 son 200 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Sí? Fíjense que en ese caso yo les estoy dando 3 niveles del tratamiento que queremos testear, que el tratamiento es fertilizante. ¿Sí? Dentro de eso tenemos una dosis que es 0, ¿sí? Porque me interesa ver qué pasa si no pongo nada, versus la dosis 1 que es 100 kilos por hectárea y la dosis 2 que es 200 kilos por hectárea. Fíjense que entre los niveles están espaciados de 100 en 100. ¿Sí? Y tienen obviamente acá muy claramente un trasfondo cuantitativo. Entonces, lo que me dicen estos test es, si usted lo que está buscando es ver si en las dosis que está testeando, por ejemplo, en este caso,
encuentra un máximo o un mínimo, porque suele ser uno de los objetivos de los diseños experimentales, es a ver cuál es la mejor dosis de fertilizante, cuándo obtengo el máximo de rendimiento, lo obtuve o no lo obtuve en los niveles que yo estoy ensayando. Eso me dice, en vez de hacer comparaciones múltiples o contrastes ortogonales como en el caso anterior, usted puede plantear contrastes, pero donde lo que esté viendo ustedes sean tendencias. Entonces, fíjense que en el caso de que tengamos 2 grados de libertad, este es el ejemplo que yo les estuve dando, que es donde tenemos 3 dosis, ¿sí? Dosis 0, dosis 1 y dosis 2. Uno podría plantear, decir, bueno, a ver, entre la respuesta que yo estuve viendo, o sea, los niveles que yo estoy dando, se alinean en forma de una recta, ya sea ascendente o descendente. Si los 3 niveles, o sea, yo voy viendo la variable respuesta y voy teniendo que esos niveles están, por ejemplo, en forma creciente, van subiendo y conforman una recta, lo primero que yo diría es, bueno, entonces, si esto sigue creciendo, si yo sigo poniendo más niveles de fertilizante, ahora pondría 300 kilos por hectárea, 400 kilos por hectárea, yo capaz que voy a tener más rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no obtuve un nivel donde eso se achata. ¿Sí? Y ese puede ser justamente el objetivo de estudio. ¿Sí? Es decir, si encontré un máximo o un mínimo y ese valor lo tengo que recomendar. Entonces, si yo en este caso obtengo tendencia lineal, lo que diría es, bueno, entre las dosis que usted estuvo testeando, no encontré un máximo. ¿Sí? Siga testeando más en su próximo ensayo porque puede llegar a tener más rendimiento. Ahora, fíjense que uno también puede plantear una tendencia cuadrática en este caso, ¿sí? Y es lo que está aquí puesto como 1, menos 2 y 1. Fíjense que en este caso 1, 0 y 1, si siguen el puntero, los valores estarían el 1 acá, el 0 acá y el 1 acá. Va creciendo. O en ese caso, perdón, al revés. Estaría 1 acá, el 0 acá y el menos 1 para acá. ¿Sí? No importa si uno lo plantea así o así. En términos de la prueba F es exactamente igual. Mientras que los valores 1, menos 2 y 1 estarían acá el 1, el menos 2 acá y el 1 acá. ¿Sí? Nos conformarían una forma así, de parábola. Mientras que este arreglo de este contraste me está diciendo los datos se alinean. Mientras que acá forman una parábola. Fíjense, si los niveles del fertilizante forman una parábola, ¿qué fue lo que pasó en las dosis que yo estuve testeando? Y encontré un máximo o un mínimo, eso lo voy a ver con mis datos. Entonces digo, listo, el valor que yo recomendaría de fertilizante es tal, uno lo podría ver, y ese es, no necesito buscar más, porque ya con esto voy a responder. ¿Sí? No vale la pena poner más fertilizante o menos fertilizante según el caso que sea. ¿Sí? Esa es la idea de los contrastes de tendencia. Comparan niveles y lo importante acá es que a su vez los niveles no pueden haber sido planificados de cualquier manera. Tienen que estar equidistantes entre sí. ¿Sí? Y eso pasa mucho, que muchas veces uno lo que está viendo es con una dosis de fertilizante, con un insecticida, con un herbicida. Lo que está testeando en un principio es ver cuál es la mejor dosis. ¿Sí? Y uno lo que puede hacer ahí es justamente planear la comparación en términos de un contraste de tendencia. Ojo que a la hora justamente de planificar el experimento voy a tener que tener en cuenta eso, que sean equidistantes. ¿Sí? Eso es algo que suelen olvidarse. ¿Sí? Si tengo 3 grados de libertad, o sea, tendría yo 4 niveles que comparar, puedo testear tendencia lineal, tendencia cuadrática, tendencia cúbica y así le podría ir sumando. La respuesta a cada uno de esos me está contando algo distinto de qué pasa con los datos. Fíjense que lo mismo, este vector con este vector son ortogonales. ¿Sí? Si no se acuerdan cómo se hacía el producto entre vectores para ver ortogonalidad, repasen esas cuestiones ahí de álgebra
matemática. ¿Sí? Profe, por Sí, ahí me lo puede responder Dolores, si es que está escuchando. bien. Cuando ella subió el video de la parte 3 que explica cada una de las tendencias, la lineal y la cuadrática, ¿por qué es que pone para la cuadrática que estoy viendo acá los valores de 2 -1, -2 y 2? Porque no tiene también 3 grados de libertad. ¿Por qué no usó el 3, por ejemplo? No, perdón, el 1 -1 -1 1 en los contrastes. Era en este caso que tenía 3 grados de libertad, decís vos. Uno menos uno Ah, menos uno, no me o acuerdo cuánto. capaz que entendí mal y no tiene 3 grados de libertad, pero tiene 4 medias parando. 4 medias, sí, entonces, si son 4 medias, son 3 grados de libertad. En vez de uno menos uno, ¿qué nivel, qué valores puso? Ah, no, son 5, ahí conté. Ajá. Entonces son 4 grados de libertad. Ah, y por eso es que usó en tendencia cuadrática los contrastes 2 -1 -2 y 1 y 2. Repetime los valores del contraste que puso, así te digo si está bien o no. Igual está bien porque lo vi. 2, Sí. bien, 2 -1 -2 -1 y 2. 1 y 2. 2 menos Claro, 1. es más. Entonces cambian los valores, los coeficientes cambian porque hay un grado más de libertad. Bien, está. No, no, pensé que habían 4 medias en vez de 5, ahí que conté bien, ahí entendí. Listo. Ah, bien. Y lo que tienen que tener cuidado en el software, ¿sí? Es que los niveles estén ordenados, ¿sí? Ese es un tema que hay que ver bien. Cómo el software ordena alfabéticamente los niveles, ¿sí? No es lo mismo poner la D de mayúscula que de minúscula, que el 0, que el 1, que el 2, que el 3. Bueno, todas esas cosas por ahí lo habrán visto en la práctica, porque hay que tener cuidado cada uno de los coeficientes que le correspondan al nivel que uno quiere, si no le puede estar poniendo mal los coeficientes. ¿Eh? ¿Está? Listo, sí, ahí entendí, gracias. Bárbaro. Bien, pasamos ahora a las pruebas a posteriori. ¿Sí? Las pruebas a posteriori, que eran acuérdense que el otro gran grupo de pruebas que podemos hacer para comparar. Por un lado vimos las a priori, que son los contrastes, que pueden ser ortogonales de comparación de niveles o de tendencias. Y después tenemos las pruebas a posteriori. Las pruebas a posteriori lo que hacen siempre es realizar comparaciones de a pares, ¿sí? O de a grupos, ¿sí? En las más sofisticadas. Pero siempre hacen comparaciones de a pares. Entonces lo que está haciendo en realidad es el H0, una mu sub i es igual a una mu sub j, o sea, como un test común y corriente de comparación de medias para un i que es distinto de j, o sea, para dos niveles distintos. No tiene sentido mu i contra mu i. Entonces, esto es lo mismo que, o muy parecido a lo que nosotros hacíamos con las pruebas T. ¿Sí? Fíjense más, que el primer caso que se llama pruebas LSD, que en inglés es Least Significant Difference, que es la prueba de medias, la mínima media significativa, ¿sí? Eso por ahí depende cuando lean los libros, o se conoce como prueba LSD. Lo que hace es comparar a través de una prueba T. Fíjense que acá esto es una prueba T. ¿Sí? No es más que el T que uno sacaba de una tabla con los grados de libertad que tenga el error y 1 menos alfa sobre 2, porque esto era una prueba a dos colas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta prueba D? Bueno, toma ese valor de T, que es el de la prueba T clásica que nosotros sabemos hacer, y lo multiplica por esta expresión, que esto no es más que el desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar de la media. O sea, acuérdense que el desvío estándar de una media es lo que en realidad conocemos como error estándar, ¿sí? Suelen ser cuestiones que suelen costar entender o recordar, digamos, ¿sí?
Fíjense que les dice, es 2 veces el cuadrado medio del error, que el cuadrado medio del error, acuérdense que es la varianza, ¿sí? Y por eso es tan importante ver la homocedasticidad, porque toma un solo valor. Dice, la varianza es la misma para todas las medias, entonces toma 2 veces el valor estimado de la tabla de análisis de la varianza, porque es un supuesto sobre el cual yo estoy haciendo todo el análisis. Dividido n, ojo, donde n, en este caso, es la cantidad de repeticiones que yo tengo de un nivel, no es la cantidad de datos totales que yo tengo, ¿sí? Entonces acá es como para empezar a ver y reforzar los conceptos que estuvimos definiendo al principio de repeticiones, ¿sí? Las repeticiones, ¿por qué? Porque es cuántos individuos recibieron un mismo tratamiento, ¿sí? En el caso que venimos viendo de las plantas que reciben un fertilizante, serían cuántas plantas recibieron el fertilizante verde, cuántas el fertilizante amarillo, cuántas el fertilizante rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esta expresión, la varianza dividido n, ¿sí? Es en realidad la varianza de la media, ¿sí? Cuando le saquemos raíz cuadrada a eso nos va a dar el desvío estándar de una media. ¿Por qué? Porque estamos comparando medias, ¿sí? Entonces nos dice, para hacer una prueba LSD, lo que usted tiene que hacer es calcular este valor que está acá, que se llama delta crítico. Y esa va a ser la mínima diferencia significativa. ¿Cómo la calculo? Bueno, busque en una tabla T correspondiente a cuántos grados de libertad usted tiene para estimar el cuadrado medio del error, que es la varianza, y el alfa que usted se planifique, digamos, que suele ser del 5% acá, y 1 menos dividido 2, porque es 2 colas, ya lo dijimos, y ese valor lo multiplica por el desvío estándar, o sea, el error estándar de una media, ¿sí? Esta cantidad, cuando usted calcule esta cantidad, le va a dar la mínima diferencia significativa. Y dice, bueno, una vez que tiene calculado ese valor, lo toma como referencia y dice, rechaza H0, o sea, rechaza que dos medias sean iguales, si el valor absoluto de la diferencia entre las medias que usted está comparando es mayor al delta crítico. ¿Esto qué quiere decir? Si la diferencia entre las medias supera el valor crítico, límite que yo me estoy poniendo acá, me arriesgo a decir que las medias son distintas, ¿sí? Mientras que si la diferencia entre las medias es menor a ese delta crítico, a esa mínima diferencia significativa, yo digo, no tengo información suficiente como para decir que las medias son distintas, ¿sí? Eso es lo que hace una prueba LSD. Calcula su delta crítico con esta expresión, que no es más que la de una prueba T común y corriente, y la utiliza como límite para rechazar o no rechazar todas las comparaciones múltiples, ¿sí? ¿Qué hace la prueba de Tukey? Eso es lo que hacía la prueba LSD, ¿sí? La prueba de Tukey, que es la que tenemos puesta acá, hace algo muy parecido, que es lo que yo le decía. Hay muchas maneras de hacer todas estas comparaciones, ¿sí? La esencia es muy parecida de todas las pruebas, lo que cambia es la manera en que calculas estos delta críticos. El delta crítico de una prueba de Tukey, fíjense que esta parte es muy parecida, es el cuadrado medio del error dividido n, donde n, ojo, era la cantidad de repeticiones, ¿sí? Es el n chiquito, ¿sí? Van a ver que en algunas diapositivas o en la bibliografía, en vez de n acá tienen una r de la cantidad de repeticiones, ¿sí? O sea, hay que siempre tener bien claro en las expresiones a quienes hacen referencia a esas cantidades. No es a la n total, se los vuelvo a repetir porque esto pasa un montón de veces, es sino la cantidad de individuos que reciben un mismo tratamiento, un mismo nivel, ¿sí? Esta parte es muy, muy parecida. Lo que cambia es que acá en vez de haber una T hay una Q. ¿Esa Q de dónde se saca? Y se saca de una tabla que creó Tukey, ¿sí? Tukey hizo su propia tabla. En vez de hacer de sacar el valor de una prueba de una distribución T, lo que hace Tukey es calculó su propia tabla. ¿Por qué? Porque dijo, acuérdense que las pruebas T empiezan a acumular mucho error.
¿sí? Es lo que, en realidad es lo que dijimos al principio de esta presentación. Las pruebas te empiezan a acumular muchos errores, ¿sí? Cuando empiezo a hacer comparaciones múltiples. Entonces, Tukey corrigió eso, hizo una propuesta de cómo corregir para que al ir haciendo tantas comparaciones el error se preserve, o sea más conservador. Hizo su propia tabla, ¿sí? Y de ahí se sacan los valores de Q. Ustedes en el software van a pedir el test y les va a dar los valores directamente, ¿sí? Si no, igual en PEDCO están las tablas de Tukey para hacerlo a mano, o si cuando nosotros tengan que rendir o algo y pedimos que lo hagan a mano, saquen los valores de ahí, ¿sí? Entonces, la esencia del test de Tukey es muy parecido al de LSD, en que cambia, en que toma valores de Q de una tabla distinta a los valores de T que toma el test de LSD de la prueba de la distribución T-Student, ¿sí? Entonces, estos son como dos casos que se utilizan mucho en agronomía. Hay un montón más, no vamos a contar cada uno de estos, eso depende de cuáles son los objetivos y demás. Vamos a utilizar estos dos, que son dos casos típicos de un test que se dice que este es un test muy liberal, la prueba de LSD, y en contraste con la prueba de Tukey, que es más conservadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque corrige el error, mientras que la de Tukey, la de LSD acumula más error. Entonces es una prueba más liberal. Eso quiere decir que cuando yo utilizo una prueba T, tiendo a estar cometiendo más error. Tiendo a estar diciendo que las cosas son distintas y en realidad puede ser que no lo sean. Mientras que una prueba de Tukey es mucho más conservadora, ¿sí? Tiene que pasar un test más duro para decir que realmente sean distintas las pruebas, ¿sí? Y eso mismo pasa con todas las otras serie de test que hay. Hay algunos que son más liberales, algunos más conservadores, algunos se pueden utilizar con un objetivo, algunos con otro, y eso es como la gran diferencia que hay entre las decenas de pruebas a posteriori que hay, ¿sí? Hay muchísimas, porque cada uno fue encontrando, no, yo lo corrijo de esta manera, yo lo corrijo de esta otra, cuando tengo poquitas medias a comparar, funcionan todos iguales. A medida que va creciendo el número de medias a comparar, hay algunos que son mejores que otros y demás. Nosotros lo que sí quiero que le quede claro es cómo trabajan las pruebas a posteriori, que es comparando medias. Todas calculan un delta crítico, las corrigen de distinta manera. Hay algunos que no corrigen nada, como el LSD, y el único ejemplo que vamos a ver nosotros de prueba de Tukey, que es de los más utilizados en agronomía, que corrige para ser más conservador, ¿sí? Entonces es como que pasar una prueba de Tukey es más duro que pasar una prueba de LCD, ¿sí? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta de esa? Profe, en Tukey no se multiplica por 2 los cuadrados de medias, ¿no? No, ahí está es solamente por la raíz del cuadrado medio del error. Sí, Bien. esto es directamente sería el error estándar. El error estándar de una media. Esta expresión es el error estándar de una media, ¿sí? Que es la varianza del error dividido su grado de libertad sacado raíz cuadrada, ¿sí? Bien. Bien, gracias. Bueno, veamos un ejemplo, ¿sí? Que es el que venimos viendo de antes. Acuérdense, teníamos la tabla de análisis de la varianza y acá tenemos una prueba de Tukey, ¿sí? Y distintas maneras de presentar los resultados, que esto seguramente ya habrán visto salidas y demás en otras asignaturas por ahí, y ahora uno tiene que tratar de entender más qué es lo que hacían esas salidas. El test de Tukey, primero, ¿se hace antes o después del análisis de la varianza? ¿Alguien me sabe responder eso? Mientras me tomo un mate para mojar la garganta. ¿Después no se hace siempre? Siempre se hace después, exactamente, ¿sí? Bien. Algo va quedando, ¿eh? Exacto, siempre se hace después. Y una prueba de contraste es cuando se hace antes o después
de un análisis de varianza? Antes. ¿Después no es también? También es después, exactamente. Siempre las comparaciones se hacen después. Lo primero que tengo que tener es el resultado de la ANOVA, y obviamente es antes de empezar a decir si esto es significativo o no, si esto vale la pena analizarlo o no. Hice la verificación de los supuestos, que es lo que me había preguntado Mercedes antes. Una vez que sé que los supuestos están bien, hago el análisis de varianza. Entonces digo, ¿hay efecto de tratamiento o no? En el software veo este valor de P, que ya lo vimos antes, y me da, sí, es menor a mi alfa, el alfa de 0,05, entonces hay efecto de tratamiento. ¿Cómo sigo el análisis? Y bueno, a ver quién es el distinto. ¿Sí? Tengo tres niveles, T1, T2 y T3. ¿Son todos iguales? ¿Hay uno que es distinto? Eso es lo que tengo que empezar a analizar ahora. ¿Cómo lo analizo? A través de un contraste o a través de comparaciones múltiples. Pero siempre las comparaciones, sea por un lado o por el otro, van después del análisis de varianza. ¿Sí? Bien, entonces en este caso lo que está haciendo es un test de Tukey. El test de Tukey es un test a posteriori. ¿Sí? Porque quiere decir yo no lo planifiqué. Lo que voy a hacer es comparar todos con todos acá. T1 a ver si es distinto de T2, y T1 a ver si es distinto de T3, y T2 a ver si es distinto de T3. ¿Sí? Hay varias maneras de cómo se presentan los resultados. Esta es una, es bastante parecida en todos. Fíjense que le dice acá test de Tukey. Les menciona acá el alfa que está trabajando, que es 0,05, que es el que por defecto uno pone. Si quiere ser más estricto lo cambia. Y después le pone acá un valor que dice DMS. Esto ya está en castellano. Si no, en inglés sería LSD. En inglés LSD. Y en castellano es diferencia mínima significativa, que es de 2,32. Ese es ese valor que en el test que teníamos antes se calcula como referencia. ¿Sí? El que yo les decía, haciendo ese Q por raíz cuadrada de 2 veces, bla, bla, bla. Ese valor en el software le dice es 2,32. ¿Sí? Me dice, el error es de 1,9 y tiene en este caso 12 grados de libertad. ¿Sí? Bueno, ese 2,32 es la diferencia mínima significativa. Entonces, una manera de presentarlo es con esta tablita donde lo que hace es poner los tratamientos. Si esto lo tienen que hacer a mano, es lo hemos tomado en los parciales, por eso se lo estoy detallando aquí. Uno pone los tratamientos y pone las medias ordenadas, de menor a mayor, en este caso, pero también las podría poner de mayor a menor. Eso se lo puede dar los software de distinta manera o ustedes lo pueden cambiar. Pero siempre las tienen que poner ordenadas, porque si no se les va a complicar empezar a poner estas letras que después uno pone acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el test? Bueno, pone los niveles de tratamiento ordenados en función de los valores de media y dice, bueno, el T1 tiene media 3, el T2 tiene 5,2 y el T3 7. Y acá les pone el N de cada una, que en realidad el NS, ¿quiénes son? Acuérdense, es lo que yo le dije que son las repeticiones. ¿Sí? ¿Cuántos datos acá se estuvieron trabajando en realidad? Esa es otra cosa que preguntamos para ver si uno entiende. 15. 15, claro. ¿Dato? Sí, y aquí ese valor lo tienen acá, por ejemplo. Tienen en 14 los grados de libertad del total, siempre acuérdense que es n-1. ¿Sí? Y después los otros son aditivos, lo mismo las sumas de cuadrados. Y si no, bueno, en este caso lo pueden ver de acá, 5 más 5 más 5. Pero este 5 que está acá quiere decir que hay, por ejemplo, si fueran plantas, 5 plantas que recibieron el tratamiento 1, 5 el T2 y 5 el T3. ¿Sí? Van a ver que esto lo vamos a empezar a llamar ahora unidades experimentales. ¿Sí? Hay 5 unidades experimentales que recibieron el tratamiento 1, 5 el T2 y 5 el T3. Y estos son estos valores que están acá. ¿Sí? Esto se los digo otra vez para reforzar y tener en cuenta a quién estamos llamando como N acá. ¿Sí? Son las repeticiones en este caso. Bueno, teníamos las medias ordenadas y lo que tenemos que empezar a ver es si esta y esta son distintas o no. ¿Sí?
3 contra 5,2. ¿Cómo tendría que hacer para ver si estas dos medias son distintas o no? ¿Contra quién tendría que chequear? ¿Cómo lo harían? A ver si alguien propone algo. ¿Qué me decía el test de Tukey o el test de LCD que tenía que hacer? Tenía que agarrar los valores de esas medias, restarlos, ¿sí? Ver el valor absoluto y ver si superan o no la diferencia, ¿sí? Entonces 5,2 menos 3, ¿cuánto les da? Y ese valor lo tienen que ver si es mayor o es menor que ¿quién? Que 2,32, que es la diferencia mínima significativa por el test de Tukey. Bueno, en este caso es menor que 2,32. Entonces le dice que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 son iguales. ¿Y eso cómo se simboliza? Uno va poniéndole letras. Entonces todas las medias que tengan la misma letra significa que no son distintas, ¿sí? Porque el test no las detectó como distintas. ¿Qué sigue haciendo el test? El test dice ahora 5,2 y 7, ¿sí? ¿Son distintas o son iguales? Para ver eso lo que tengo que hacer es ver si superan o no superan este 2,32, ¿sí? Fíjense qué letras les puso acá, al tratamiento 2 y al tratamiento 3. Le puso la misma letra, B y B. Esto quiere decir que entre ellas no son distintas. Pero sí, ¿quiénes son distintas? El tratamiento 1 versus el tratamiento 3, que es la otra que nos falta comparar acá, de todas las comparaciones múltiples que podemos hacer. El 3 y el 7, o sea, 7 menos 3 o 3 menos 7, tomado en valor absoluto, eso no importa, supera la diferencia mínima significativa de 2,32. Entonces fíjense que el tratamiento 1 tiene la letra A y el tratamiento 3 tiene la letra B. Eso me está diciendo que por el test de Takey, el tratamiento 1 es distinto del tratamiento 3, pero no es distinto del tratamiento 2. El tratamiento 3 no es distinto del tratamiento 2. ¿Sí? Eso es lo que uno resume en esta forma de presentar la información. ¿Sí? Entonces, empiezan a... Esto es fácil ahora porque tenemos 3. Intenté que los sigamos de a poquito. Cuando empezamos a tener 4 o 5, bueno, pueden empezar a aparecer montones de letras, ¿sí? Porque ustedes habrán leído algún paper o alguna presentación donde lo más típico es ponerle las letras y empezar a ver quiénes son distintos de quiénes. ¿Sí? Es una forma de terminar presentando toda la información. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Lo mismo se puede hacer con el test del LCD o con cualquier otro de los tests. Es una forma típica de ponerle estas letras al lado de los valores de las medias. ¿Sí? Bien, la presentación de resultados, esto es lo que a su vez están viendo en la teoría, en la práctica, perdón, así que lo van a ver directamente de allí. Ya nos hemos excedido en la hora que recomiendan que hagamos, así que escucho si hay algunas dudas con esto. Importante, entonces, nuevo visto aquí fue los test. ¿Sí? Toda la otra parte fue de repaso, de qué hace el análisis de varianza, cómo se chequean los supuestos. Una vez que la prueba me dio significativa, bueno, ¿cómo sigo? Bueno, a ver, hay que decidir quiénes son distintos. Bueno, lo puedo hacer a través de dos vías, contrastes o pruebas múltiples. Comparación de pruebas múltiples a través de un Tukey y un LCD. ¿Claro? Bueno, aprovechen a hacer consultas de esto ahora. Notación, de algunas de las ideas, de los conceptos que estuvimos viendo. Y podemos sacar algunas dudas de estas. Ya lo han estado viendo en la práctica. La idea es que se pueda justamente reforzar esas ideas, lo puedan volver a tomar e ir entendiéndolo. ¿Sí? Escucho. Profe, Sí.
Con respecto al programa, ¿cuál es el que te da el de las pruebas a posteriori? ¿El LCD o el 2K? Los dos son pruebas a posteriores. Sí, por eso, pero en el programa, ¿cuál es el que te da? Le pueden pedir varios. Le pueden pedir uno u otro. Ah, bien. Está entonces. Sí. Y hay más también. Sí. Fue tan clarito todo, ¿no? No hay dudas. ¿Ninguna duda? No sé, Lola, si pudiste ver si alguien hizo alguna pregunta en el chat, algo que quede Ahí te mandaron un pendiente. mensaje. Sí, ahí hicieron una consulta por mensaje. Bueno. ¿Quién preguntó? ¿Juliana? ¿Esa es la última? Sí, es la única de recién. Sí, en el informe presentan el cuadro de análisis de la varianza. Bueno, en los informes, según lo que les vayan pidiendo, van a tener que pegar el análisis de la varianza, decir de ese análisis de la varianza qué están viendo, qué decisión toman, y obviamente después, si no hay efecto de tratamiento, listo, se terminó ahí, la conclusión es, no hay efecto. ¿Sí? Da lo mismo aplicar cualquiera de las cosas que estuvimos testeando. Ahora, si hay efecto, bueno, van a tener que poner algún test o lo que tenemos en el práctico es que al principio por ahí le hacemos que prueben varias cosas, ¿sí? Como para que ustedes agarren práctica en decir, a ver, ¿cómo hago para pedir un contraste? ¿Cómo hago para pedir un prueba a posteriori? ¿Sí? Y ustedes van a tener que pegar la que les están pidiendo. Lo que van a, después, en el práctico, van a ver que en los últimos ejercicios, en realidad nosotros les vamos a pedir, estos son los datos, y usted decida qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Van a tener que hacer todos estos pasos y ir poniéndolos. No le vamos a decir cuál de todos tienen que usar. Ustedes tienen que finalmente saber qué camino tomar para responder lo que quieren responder en un ensayo. ¿Sí? Si no, van a tener que ir pegando los que le pida el inciso. No sé si queda respondido eso, Juliana. Él dijo que sí. Bueno, bárbaro. Si no igual a la 1, voy a estar yo con consulta, podemos ver del práctico lo que quieran también. Bien. Cualquier. Eso iba a preguntar, ¿para el práctico lo hacemos con vos a la hora de consulta o lo podemos preguntar ahora? Sí, no sé. Chicos, véanlo directamente en la consulta o mañana. Ahora tratemos de aprovechar el tiempo para las dudas que queden de los conceptos, ¿sí? Las ideas. Si hay algo de los prácticos, pero que tenga que ver con la teoría, tratemos de sacarnos las dudas ahora entre todos. No después podemos seleccionar. Y más o menos, Sí. hay una pregunta que dice si resulta de interés hacer algún contraste previo al estudio. O sea, si lo planifico o no de antes, me está preguntando si es a priori o a posteriori. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrías que ver para poder hacer un test planificado, un test a priori? Y por ejemplo, si quiero comparar distintos tratamientos o testigo versus tratamiento. Bien. Entonces se podría decir, bueno, sí, si te lo dejó abierta la pregunta ahí es para que vos planifiques cuál te gustaría hacer. Y lo escribas. Diga, me gustaría testigo versus todas las dosis. Bueno, y ver cómo hacerlo. Para que puedas decir que eso lo vas a hacer con esos datos, ¿qué tenés que tener en cuenta? ¿Cómo tendría que ser los niveles del factor? Tendrían que ser Primero, cuantitativo. Claro, tendría que ser cuantitativos o tener un trasfondo cuantitativo. ¿Y qué más?
muy importante si lo Y queremos si se ver. verifican antes los supuestos. Sí, sí, eso seguro. Pero eso no tiene que ver con los Ah, contrastes. ¿Sí? Si a su vez estás viendo dosis, por ejemplo, lo que tendrías que chequear es si están equidistantes. ¿Sí? Porque no me acuerdo en qué problema está esa pregunta. Si es en un diseño donde se probaron. claro, eso por ahí me generaba dudas, porque en la bibliografía hablaba de cuando es un solo factor. Por ejemplo, estoy con un fertilizante y aplico distintas dosis, pero el factor siempre es el mismo. Versus, por ejemplo, el ejercicio 2 de batata, que nosotros estamos viendo el efecto de distintos virus. O sea, un virus no tiene nada que ver con otro. Entonces, ahí me generaba un poco de duda. También para hacer lo de las tendencias y demás, porque creería yo que no es equidistante, sino es un solo factor y son varios. Ah, bueno, ahí ya empieza a haber otras cuestiones en juego. Por un lado, te pueden interesar hacer contrastes de comparaciones ortogonales o contrastes de tendencia. ¿Sí? Entonces, para eso lo primero que tenés que tener en cuenta es si el factor está equidistante, los niveles del factor o de los factores están en forma equidistante. ¿Sí? Porque si no, no vas a poder hacerlo por tendencias. Sí, quizá lo puedas hacer por contrastes ortogonales. ¿Sí? ¿Esa parte se entiende? Paraíso. Sí, lo entiendo teóricamente, pero ¿cómo me doy cuenta si son equidistantes o no? Y porque cuando te plantea el problema te va a decir, a ver, se están ensayando, eh, no sé si eran virus, en realidad ahí sí es virus sí, virus no, listo, no hay nada equidistante, es uno versus el otro, es como un contraste ortogonal. Ahora, si hay que tenían distinta carga viral y las estás probando, ese sería un ejemplo. Algo más simple, si te das un insecticida y probas a ver 50 centímetros cúbicos cada 100 litros, 100 centímetros cúbicos cada 100 litros, 150 cada 100 litros. Y entonces eso lo vas a sacar del contraste del problema y del objetivo. ¿Sí? Muy importante porque el objetivo cuando el interés es hacer un contraste ortogonal de tendencia es estar buscando un máximo o un mínimo. ¿Sí? Si el objetivo Bien, es otro, o sea, podés hacer un contraste, pero de comparaciones ortogonales, no de tendencia. ¿Sí? bien, eso no me había quedado claro y ahora sí. Bien. Entonces, si yo tengo un contraste, eh, perdón, ay, ¿cómo se dice? Se me fue. Un factor. Eh, ¿No? Eso, si son equidistantes o no, puedo usar los contrastes, De tendencia. o sea, puedo usar, claro, de tendencia. Si no son equidistantes, me quedo con los ortogonales. Exacto. Exacto. Bien, perfecto, ahí está. Y a su vez, no me metí ahora, uno puede tener más de un factor de interés. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los factoriales. En teoría. Pero Bien, ahí hay genial. que tener cuidado si hay o no hay interacción y esas cosas. Cómo plantear los contrastes ahí es más difícil. ¿Sí? Por eso ahora todavía no los metí para que entendamos la idea de lo que hacen los contrastes. ¿Sí? Pero teniendo más niveles también podría ser contrastes. Hay que tener cuidado cómo se hacen y cuándo se pueden hacer. Ahí hay otra consulta en los mensajes, Pablo. ¿No? La de AJ. Sí. ¿Dónde está J? Nadie da la cara acá, ¿eh? ¿Cuál sería la conclusión cuando por Tukey te da menos a la diferencia mínima significativa en lo último que explicó? Y sería que las medias esas no son distintas. ¿Sí? Porque acordate que H0 es mu1 es igual a mu2. Y lo que llegó ahí es que no puedo rechazar eso. No rechazo H0. Entonces, en términos prácticos sería como decir, bueno, da lo mismo poner la dosis de fertilizante de 100 kilos que la de 150 kilos, por ejemplo. A J, a ver, no lo vi a J. Ahí, a J. ¿Quedó claro?
Bueno, bien. Bien, entonces ahí te da justamente que como el 2,2 no supera el 2,32, el nivel, los dos niveles que estás comparando son iguales. ¿Sí? Camila, que no son distintos, bien. Perfecto, Camila. Me tendría que haber seguido leyendo lo que decía Camila y ya estaba respondiendo. Bien. Una duda entonces de qué hace el análisis de varianza, de cómo se chequean los supuestos, por qué es importante chequear los supuestos. Son temas que ya vimos, pero bueno, no queda ninguna duda de eso. Buenísimo. Después de comparaciones. ¿Sí? Ya está cargado también ahí en la PEDCO lo que es